Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la primera semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 5 y 11. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso. Aquel que se refería al Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje que estamos hablando afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 77 y el responsorio es: no olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios del alma. No olvidemos las hazañas del Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate,
recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta a los Hebreos. Recordamos que esta carta fue escrita para una comunidad en su mayoría de judíos cristianos que estaban, parece, según el contenido de la carta, en un momento difícil, en los cuales tenían que decidirse si seguirían creyendo en Jesucristo como el Señor y como el Mesías, como el Hijo de Dios, lo cual parece ser un obstáculo para ellos por la pasión y muerte, por cómo sufre y cómo muere Jesús. Para ellos era un gran obstáculo, puesto lo veían como un tipo de escándalo que el Mesías sufriera de esta manera y muriera de esta manera, una forma pues que a los ojos de la mayoría de los líderes religiosos de la comunidad judía de aquellos tiempos, pues era interpretado como un rechazo de Dios por la forma en que sufre y muere crucificado en una cruz, ¿no? Así que esto era un tema difícil para estos judíos cristianos, de que si continuaban con su fe en Cristo o si regresaban a su religiosidad previa, ¿no? Y por eso esta carta fue escrita para exhortarlos a que se mantuvieran firmes. Ayer escuchamos de cómo se citó el Salmo 95 o 94, según la versión de la Biblia que tengan, porque los salmos son enumerados de forma diferente según la traducción que tengan. Y en esa cita de ayer se hablaba de cómo el Señor pues había rechazado a su pueblo por su infidelidad y por su falta de confianza y fe en él, aún después de ver cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, y ahora en medio del caminar de su jornada en el desierto hacia la tierra prometida, pues fracasan o recaen o abandonan la alianza que Dios ha pactado con el pueblo de Israel. Y por eso dice en la cita del Salmo de ayer, 95, decía que no entrarán en su reposo. Y ahora aquí nos va a dar un sentido un poco diferente de lo que hace referencia a cuando habla del reposo. Ayer hablábamos de que el entrar en el reposo de Dios es entrar en la tierra prometida. Ahora nos dará un sentido diferente de este sentido del reposo, entrar en el reposo de Dios, que tiene una connotación como más de una patria espiritual y no una tierra física, sino algo que manifiesta más esa relación de intimidad y confianza, pero a un nivel espiritual y no simplemente a la posesión de la tierra prometida que Dios les dio al pueblo de Israel, cuando finalmente, guiados por Josué, el asistente de Moisés, introducen al pueblo de Dios a la tierra prometida. Dice: hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, aquí está en pie la promesa de la tierra prometida. Tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Porque nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Así que ayer la carta citó el Salmo 95 para decir que Dios había hecho esta promesa, pero por falta de fidelidad, por la dureza de su corazón, pues no entraron al descanso del Señor por su infidelidad. Y ahora, en este mismo tema de entrar en el descanso del Señor, la connotación cambia un poco. Como lo mencioné antes,
a un sentido espiritual, que el seguimiento en fe de Cristo, pues ahora nos introduce a este descanso con Dios, o sea, de ser parte de esta intimidad y confianza de descansar en el Señor. Pero repito, es una connotación más espiritual que física, o sea, y por física me refiero a simplemente tomar posesión de la tierra prometida. Dice lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo porque no lo recibieron con fe. Aquí está haciendo referencia a la rebeldía, a la infidelidad del pueblo de Israel en su estancia en el desierto y cómo se rebelaron contra Dios, renegaron de la alianza. Pero Dios constantemente, como buen padre, también como buen esposo, en esa imagen de la alianza, utilizando la imagen del matrimonio, donde Dios representa al esposo que aún va detrás de la esposa infiel. Es un tema que también los profetas desarrollan cuando hablan de la alianza, del pacto que Dios ha hecho con Israel, y utilizando la imagen del matrimonio, donde Dios está representado por el novio y la novia es Israel, que se manifiesta infiel en varios momentos en su historia. En cambio, nosotros que hemos creído en Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es Señor, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso por la rebeldía, por la infidelidad. O sea, para el autor de esta carta, aceptar lo que Dios en Cristo nos da y aceptar a Cristo en su totalidad, en el mensaje, en la visión del reino de Dios, es entrar en el Señor. Es hacer nuestra esa visión del reino, es hacer nuestra los principios fundamentales de este reino. Continúa: los trabajos de Dios terminaron en la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando afirma que no entrarían en su descanso. O sea, aquí nos quiere dar una imagen de este descanso como una experiencia de intimidad y confianza en el Señor. Por eso digo que es una connotación más espiritual que física de la posesión de la tierra prometida. Y cierra esta carta diciendo: apresurémonos pues a entrar en ese descanso. Tiene un sentido de movimiento. Y esto es lo que el autor de esta carta quiere darnos a entender, que en Cristo tenemos un nuevo éxodo. El éxodo se le aplica a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo Dios en esos 40 años lo fue guiando hacia la tierra prometida. Entonces Cristo representa una nueva alianza, entonces un nuevo éxodo. Por eso yo creo que aquí vale la pena hacer una aclaración de cómo hoy en día nos identificamos como cristianos. Cristianos significa ser discípulos de Cristo o seguidores de Cristo. Pero antes de que los cristianos fueran llamados cristianos, que fue en Antioquía, los primeros cristianos eran llamados discípulos en el camino, discípulos de Jesús en el camino, o sea, gente en el camino. Y lo cual es una designación interesante, porque implica movimiento, implica jornada, implica que somos llamados a caminar, a estar en movimiento, a seguir los pasos de nuestro Señor, ¿no? Y este antiguo nombre de los primeros cristianos, a gente en el camino, pues nos ayuda a entender este sentido del nuevo éxodo en Jesucristo, que la fe es una jornada, es una aventura con nuestro Dios, y no simplemente algo pasivo que simplemente recibimos de Dios. Es un compromiso de ir caminando, de ir confiando, de dejarnos también guiar
y quizás a veces a tierras desconocidas, a experiencias desconocidas, a situaciones que quizás nos probarán y probarán hasta qué punto estamos dispuestos a seguirlo y a seguir creyendo en Él. Depende a donde Dios nos llame. Por eso, para apreciar de que Cristo es una nueva alianza, un nuevo éxodo, pues quizás el primer nombre que se les dio a los primeros cristianos de gente en el camino. Cristo es el camino, ¿no? Entonces, ser seguidores de Cristo es identificarnos con Él, hacerlo nuestro. Y por tanto, estar en el camino connota un sentido dinámico de nuestra fe, movimiento en nuestra fe. Y no simplemente estar sedentario, que para muchos a veces el creer, el ser persona de fe a veces, si ponemos atención a cómo la gente vive, cómo la gente se relaciona, nos da la idea de que para muchos la fe es algo pasivo, ¿no? Pero lo que Cristo nos modela no es ninguna pasividad, es un dinamismo tanto de creer para poder vivir en lo que creemos, ¿no? Y que así como creemos, pues vivimos, y como vivimos también lo manifestamos en cómo creemos y cómo celebramos nuestra fe. Así que yo creo que sí vale la pena recordar esta designación de cómo los primeros cristianos eran llamados gente en el camino, que nos ayuda a apreciar de que en Cristo tenemos una nueva alianza, un nuevo éxodo. Así como los primeros israelitas, cuando fueron sacados de Egipto, pues por 40 años, el éxodo fue caminar, fue confiar, fue conocer a Dios en esa trayectoria, ¿no? Pues igualmente, para nosotros en Cristo, este nuevo éxodo es confiarnos a Él, ir detrás de Él, ¿no? De que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para que en este caminar con Él, pues nuestra fe sea fructífera y nos ayude a profundizar no solamente en cómo Dios dice, en cómo Dios nos ve y la vida a la cual nos llama, sino también para manifestar nuestro compromiso, nuestra fe, aún en los momentos difíciles que la vida nos pueda dar. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y esta es una de las escenas que a mí me encantan, particularmente en este Evangelio de Marcos, porque es el que más detalles pone en estas escenas, a pesar de ser el Evangelio más corto, y es corto porque no tiene una narración de la infancia, o sea, del nacimiento de Jesús, como lo tiene Mateo y como lo tiene Lucas, y tampoco tiene unas narrativas extensas de la resurrección, como lo tiene Lucas y como lo tiene Mateos, ¿no? Así que aunque es el de los cuatro, el evangelio más corto, las escenas que él nos da están repletas con detalles impresionantes y hay mucha más intensidad en las escenas que nos narra Marcos, ¿no? Y aquí lo veremos claramente en esta versión que después Lucas y Marcos y Mateo toman para las suyas y le quitan muchos de los detalles que Marcos incluye. Dice el Evangelio de hoy: cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, recordamos que hace 2 días Jesús estaba en Cafarnaúm, ayer ya no estaba en Cafarnaúm, y ahora en este Evangelio, capítulo 2, principio del capítulo 2, ya está de regreso otra vez en Cafarnaúm. Y aquí habla de una casa. ¿Qué casa es esta? Muy probablemente esta es la casa de Simón, Pedro y Andrés, la cual Jesús parece que la convierte en su casa de centro de su actividad apostólica, o sea, de sus salidas y venidas dentro de la región de Galilea. Es esta casa a la cual siempre regresaba y de la cual partía después. Corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Se corre la noticia: Jesús ha regresado a Cafarnaúm, y la gente se aglomera, hasta el punto de que ya no hay forma de acercarse ni a la casa. Y ahora viene la cena. Viene la cena de lo que
este evangelio nos deja para mí una impresión bellísima, tanto de la fe de aquellos que le traen a Jesús a sus enfermos y cómo Jesús responde a esta necesidad. También sería bueno de que utilicemos la imaginación para poder apreciar esta escena. Dice: mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Así que imagínense, 4 amigos escucharon que Jesús está de regreso en Cafarnaúm y quieren llevarle a un cuate de ellos, a un amigo de ellos. Así que 4 amigos llevan una camilla, encima de la camilla a su amigo que está paralítico. Y al acercarse a la casa no hay forma de ponérselo enfrente a Jesús, ¿no? Pero estos amigos tienen una determinación impresionante, una fe impresionante. Quieren ponérselo a Jesús enfrente para que Jesús le sane a su amigo, ¿no? Y esto también es un tema interesante. Todos hemos llegado porque alguien nos trajo a Cristo. ¿Quién fue quien te trajo a ti a Cristo? Y por esto no simplemente me refiero de que fuiste bautizado, de que te llevaron al catecismo. No, yo me refiero más bien a esa persona que te compartió la fe viva, no simplemente de alguien que te la enseñó, que te compartió la fe viva de él o de ella y que despertó en ti ese deseo de decir: yo también quiero algo de eso. ¿Quién fue esa persona que despertó en ti el deseo de ir en busca de ese encuentro con el Jesús vivo? No simplemente con el Jesús de la Biblia, o el Jesús del catecismo, o el Jesús de los sacramentos, sino el Jesús vivo. ¿Qué persona despertó eso en ti? Pues aquí son 4 amigos que llevan a su amigo que está paralítico para que Jesús lo sane, ¿no? Aquí la fe de estos 4 amigos es un tema muy interesante. Dice: pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Aquí necesitamos la imaginación para apreciar esta escena. Los 4 amigos llevando a su cuate en una camilla no pueden acercarse a Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Se suben a la casa, empiezan a remover el tejado, ¿no? Ahora imagínense la sorpresa de Jesús que está dentro, también rodeado de gente, enseñando, y empieza a sentir el polvo que le cae en la cabeza del techo porque están removiendo el tejado. Jesús se habría preguntado: ¿pero qué pasa aquí, no? Y levanta la cabeza y empieza a ver la luz que se filtra de arriba. Y después de ver la luz que se filtra por el agujero que han abierto, ver 4 pares de ojos que lo están viendo hacia abajo. Los 4 amigos que llevan a su cuate en la camilla. Y Jesús viendo hacia arriba. Encuentro de ojos, ¿no? Yo pienso que Jesús se ha de ver sorprendido y de seguro que se ha de ver sonreído, ¿no? Y después lo más impresionante todavía, de que Jesús ve esta camilla que va bajando el techo. Esta camilla que los 4 amigos la van bajando para poner a su amigo paralítico enfrente de Jesús, ¿no? Y Jesús viendo esta escena, el polvo que le cae en la cabeza, la camilla que va bajando del techo, y encima de la camilla al paralítico, ¿no? Y que finalmente se lo ponen enfrente y Jesús sabe ver sorprendido y dice: ¡wow! ¡Qué fe de esta gente! ¡Qué fe de estos amigos que quieren que su cuate sea sanado por Jesús! Y aquí nos pone el evangelista Marcos cómo Jesús reacciona. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Son palabras serias porque a los ojos de los judíos, particularmente los líderes religiosos, solamente Dios tenía la capacidad de perdonar. Por eso se quedan escandalizados y piensan: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia, o sea, y querer igualarse a Dios es una blasfemia, pero es porque no conocen a quien tienen enfrente.
Ellos se han cerrado su corazón, han cerrado sus ojos a la identidad de Jesús, de que es el Hijo de Dios, el enviado por Dios, el Mesías. Pero porque no lo acepta, pues entonces lo llaman blasfemo, porque Jesús se iguala a Dios. Jesús es el Dios encarnado. Y de Dios Padre Él ha recibido la autoridad y poder para hacer lo que está haciendo. Pero como no lo aceptan, no aceptan su identidad, pues tampoco aceptan su autoridad y poder. Poder no solamente para perdonar pecados, sino para sanar y expulsar demonios. ¿Por qué habla así? Es una blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Así que Jesús, para calmar el susto y las ideas que tienen estos líderes religiosos en sus mentes, le dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo, aquí este es un título que Jesús se aplica mucho, es un título que lo encontramos en el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. En el profeta Daniel y Ezequiel es una referencia hacia un ser humano. Jesús, al utilizar este título, el Hijo del Hombre, está haciendo referencia a su humanidad, ¿no? Del Dios que se ha hecho uno con nosotros. No es un Dios que estaba jugando a ser humano, es el ser humano completo y identificado en solidaridad con la humanidad, con nosotros, ¿no? Por eso este título que Jesús se aplica a sí mismo tiene mucho sentido, porque al utilizarlo está manifestando su solidaridad, su identificación plena con la humanidad. Dice que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Así que Jesús le ordena y su palabra es poder. Ahora aquí hay un detalle muy interesante que a mí siempre me ha conmovido, ¿no? Cuando Jesús le dice levántate, es una palabra que tiene poder y le ordena al paralítico que no puede caminar, que no puede levantarse, pues que se levante por el poder de Dios, porque la palabra de Jesús es poder. Y después le dice: recoge tu camilla. ¿Por qué recoge tu camilla? ¿Por qué no simplemente decir levántate y vete a tu casa? ¿Por qué recoge tu camilla? Yo creo que aquí entra el cómo este paralítico fue traído a Jesús. Y que así como los amigos de este previo paralítico se lo trajeron a Jesús, ahora Jesús, al decirle toma tu camilla, así como tú fuiste traído a mí por la fe de tus amigos, ahora toma tu camilla y ve, tráeme a otro. Y porque esto es parte fundamental de nuestra fe, ¿no? Que lo que Dios hace para nosotros, lo que Dios nos da a nosotros, nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios. Y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo. Lo cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo. Así que este paralítico ha recibido una sanación. Y esta sanación no puede quedarse, no puede terminar simplemente en él. Esta sanación de este paralítico ahora tiene que ser fuente para que otros también, por medio de este previo paralítico, para que otros también lleguen a Jesús. Aquí es donde entra el testimonio, el compartir nuestra fe. Nuestra fe, por naturaleza, es misionera. De que todo cuanto Dios nos da, lo que dije antes, nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a este Dios. Así que por eso es la forma en que yo entiendo recoge tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Ve, toma tu camilla y ve y tráeme a otros, ¿no? Y eso es lo que Jesús también nos dice a nosotros, ¿no? Si tú
reconoces que Dios en Jesucristo ha venido a ti, entonces Dios también te hace responsable de esta fe, de esta gracia que Él ha derramado en ti, de su amor que ha derramado en ti, para que también produzca frutos no solamente para ti, sino también a otros, para otros que lo necesitan, que necesitan tu testimonio de que hay un Dios entre nosotros. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla. Nuevamente aquí repite el evangelista Marcos este pequeño detalle que tiene mucho significado. Recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos. Y se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Así que la reacción de la gente es impresionante, ¿no? Pero no debe esto terminar simplemente en el quedar atónitos, quedar anonadados, ¿no? La gracia de Dios, lo que Dios derrama sobre nosotros, tiene que producir frutos. Y cuando no produce frutos, pues entonces esta gracia se queda estancada. Esta gracia pasa a ser infértil, ¿no? Y la palabra de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios nunca puede quedarse infértil. Tiene que producir frutos para la gloria de Dios y para la salvación de otros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.